Vamos a hablar sobre las intolerancias alimenticias más frecuentes en los niños. Ya en el estudio nos acompaña la gastropediatra Carla Aguiar. Buenas tardes, un gusto que nos acompañe aquí en Noticias Globovisión Salud. Gracias a ustedes. Estábamos viendo esa abreboca antes de entrar en materia, pero queremos que nos especifique y también esas personas que se incorporan la tarde de hoy a la entrevista, ¿cuál es o cómo se determina una alergia alimentaria? Si existe alguna diferencia o no. Sí, fíjate, me gustaría antes de ahondar en el tema, hacer unas especificaciones en Diferenciaciones. relación con los términos. Las alergias y las intolerancias alimentarias entran dentro del grupo de las reacciones adversas a los alimentos. Estas reacciones adversas a los alimentos pueden ser tóxicas o no tóxicas. Y las intolerancias alimentarias y las alergias entran dentro de las no tóxicas. Las tóxicas son las reacciones típicas donde, por ejemplo, vemos que en el comedor escolar dieron algún alimento que le cayó mal y afectó a varios niños. Fíjate que en esto la respuesta se reproduce en varios individuos y es similar, ¿ok? Mientras que en las no tóxicas sí va a depender de la respuesta propia del individuo. Y es aquí donde entran las alergias y las intolerancias alimentarias. Estos términos suelen usarse indistintamente como si fuesen básicamente lo mismo, pero sí hay algunas diferencias a pesar de que el comportamiento clínico o la forma en cómo se presentan los síntomas puedan ser similares. Y la principal diferencia está en que las alergias son mediadas inmunológicamente, o sea, el sistema inmunológico, el de defensa, interviene en la forma en cómo se desarrolla la respuesta, mientras que en las intolerancias no hay participación del sistema inmunológico. Esa es la principal Esa es como diferencia. la clave. Exacto, y a partir de ahí están algunos tips que nos permiten a nosotros apoyar el diagnóstico con las pruebas que se puedan realizar. Y queremos conocer esos tips, cuáles son, cómo diferenciar una alergia de una intolerancia y además, cómo saber que fue una reacción en cadena porque de repente el niño la manifiesta en casa, pero el papá de repente no conoce que le sucedió por lo menos a 3 o 4 niños Claro. aparte. Si hablamos, por ejemplo, vamos primero con la parte de las reacciones tóxicas. A lo mejor de inicio va a pensar que, bueno, tuvo una intolerancia a algún alimento, que le cayó algo mal, una mala digestión, por decirlo de alguna forma. Pero posteriormente se va a dar cuenta que el día siguiente en el colegio van a faltar más de 5 o 10 muchachitos y, bueno, se va a llegar al antecedente y se va a saber que no fue una respuesta de un solo individuo, sino una reacción adversa de tipo tóxico porque fue reproducible en varios individuos. Ahora, si hablamos vamos a la parte de las reacciones no tóxicas, las alergias y las intolerancias, y en relación a cómo nos permite a nosotros hacer el diagnóstico, me gustaría entonces explicar qué hay detrás de cada una. Si hablamos de las alergias se producen por una respuesta de tipo inmunológico. Entonces, aquí vamos a ver que al introducir el alergeno, que el alergeno es esta sustancia capaz de producir o inducir en este sujeto que es susceptible a la respuesta inmunológica, por lo general es el componente proteico del alimento, al inducir esta respuesta en el sistema inmunológico que define qué es lo propio, qué no es lo propio, va a reconocerlo como algo que no es mío, va a desarrollar una serie de eventos entre los cuales está la producción de inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas son lo que nosotros conocemos como los anticuerpos. Estas inmunoglobulinas pueden ser de tipo IgE o alergias mediadas por inmunoglobulina E y de tipo no IgE, que son las inmunoglobulinas de otros tipos y otros tipos celulares que van a ser las alergias entonces no mediadas por inmunoglobulina IgE. Entonces, al nosotros saber que existe o tenemos la sospecha clínica de que pudiese existir una alergia alimentaria, nos pudiésemos apoyar con realización de pruebas, bien sea pruebas cutáneas, pruebas serológicas, para tratar de determinar en los niveles séricos de estas inmunoglobulinas, de estos anticuerpos, y con eso apoyarnos en el diagnóstico.